Hay dolores que no gritan, pero retumban. Hay ausencias que no se notan en la habitación, pero hacen eco en la conciencia. Y hay un tipo de pérdida que no ocurre cuando te vas, sino cuando dejas de necesitar ser visto. Hoy no vengo a hablarte del rechazo evidente, ni de la traición que se confiesa con palabras. Vengo a hablarte de ese golpe silencioso que ocurre cuando alguien se da cuenta demasiado tarde de que tuvo algo valioso en las manos y lo trató como si fuera eterno. Porque el ser humano no sufre cuando pierde lo que sabía que iba a perder, sufre cuando pierde lo que creyó garantizado. La mente humana no teme a la distancia, teme al despertar. Teme al momento exacto en el que entiende que ya no tiene control, que ya no es el centro emocional de alguien, que ya no provoca reacción, ni urgencia, ni necesidad. Ese es el instante en el que el ego se quiebra, cuando descubre que dejó de ser indispensable. Porque dime algo, ¿qué duele más? ¿Que te reclamen o que te olviden? ¿Que te pidan explicaciones o que ya no las necesiten? El verdadero impacto no está en el drama, está en la calma. No está en el grito, está en el silencio sereno de alguien que decidió elegirse. Cuando una persona deja de justificar su valor, cuando ya no compite por atención, cuando sigue creciendo sin mirar atrás, algo profundo se activa en quien no supo valorar. No es amor lo que aparece primero, es vértigo, es miedo, es la sensación brutal de haber perdido poder. Y hoy quiero que entiendas esto, no se trata de hacer sufrir a nadie, se trata de comprender por qué tu dignidad, tu avance y tu paz son el espejo más incómodo para quien confundió tu amor con disponibilidad infinita. Quédate, porque lo que viene no es una fórmula para manipular, sino una verdad que libera. Y cuando una verdad libera, también confronta. Hay algo que duele más que cualquier reclamo, y es el silencio que nace cuando ya no tienes energía para explicar lo obvio. Yo lo aprendí tarde, después de creer que amar era insistir, justificar, repetir lo que sentía con la esperanza de que el otro finalmente entendiera. Pero llega un momento en el que el alma se cansa de hablarle a oídos que no escuchan, y ese cansancio no grita, se retira. No es rabia, es lucidez. Porque cuando dejas de explicar tu dolor, no estás siendo frío, estás aceptando que no todos tienen la capacidad de sostener lo que tú sientes. La ausencia emocional no es un castigo, es una consecuencia. Es el punto exacto en el que comprendes que pedir lo básico es una forma silenciosa de traicionarte. La mente humana se acostumbra a todo, incluso a tu paciencia infinita. Pero cuando de pronto ya no reclamas, cuando ya no preguntas qué pasó ni por qué cambió, algo se quiebra en el otro. No porque te vayas, sino porque te llevas tu energía. Y eso desconcierta más que cualquier discusión. El otro empieza a preguntarse cuándo dejó de importarte explicar, cuándo dejó de ser prioridad entender. Recuerdo una etapa de mi vida en la que confundí amor con perseverancia. Creía que si hablaba una vez más, si explicaba mejor, si era más comprensivo, la historia cambiaría. No cambió. Cambié yo el día que entendí que justificar mi dolor solo lo hacía más pequeño. Ese día dejé de narrar mis heridas como si fueran argumentos y empecé a honrarlas con silencio. No un silencio agresivo, sino un silencio en paz. Y fue ahí cuando la otra persona sintió la distancia real, no la física, sino la emocional. Reducir explicaciones innecesarias no es cerrar el corazón, es cerrarle la puerta al desgaste. Cuando explicas de más te vacías, cuando te retiras con calma te conservas. Hay una diferencia enorme entre irte haciendo ruido y retirarte con dignidad. El drama busca reacción, la calma genera reflexión. Y quien no te valora suele temer más la calma que el enojo, porque en la calma ya no hay control posible. Retirarte sin drama es un acto de amor propio profundo. Significa que entendiste que no tienes que convencer a nadie de cuidarte. Significa que dejaste de negociar tu bienestar emocional. La ausencia emocional es el lenguaje de quien ya habló demasiado y ahora elige escucharse. No se trata de desaparecer para que te extrañen, sino de quedarte contigo cuando explicar duele más que callar.
Aprendí también que irte con calma no es rendirte, es madurar. Es entender que el amor no se demuestra aguantando, sino eligiendo dónde quedarse. Cuando paras de explicar, recuperas tiempo, energía y claridad. Empiezas a notar cómo tu cuerpo descansa, cómo tu mente se ordena y cómo tu dignidad vuelve a su lugar natural, sin discursos, sin pruebas, sin aplausos externos, muy lentamente. Porque cuando eliges tu paz sobre la explicación eterna, ya no pierdes a nadie, te recuperas a ti. Hay algo que confronta más que una discusión pendiente, y es verte avanzar sin quien decidió no caminar contigo. Lo he vivido. Nada sacude tanto como el crecimiento silencioso, porque el progreso no reclama, demuestra. Cuando sigues adelante, no estás huyendo, estás respondiendo a la vida. Y esa respuesta duele a quien pensó que tu luz dependía de su mirada. Crecer sin alguien no es traición, es consecuencia. La mente humana puede ignorar palabras, pero no puede negar resultados. Cuando enfocas tu energía en desarrollarte, en aprender, en sanar, en construir, expones sin decirlo la falta de valoración que existió. No señalas, no reclamas, no explicas, simplemente avanzas. Y ese movimiento deja en evidencia que quien no supo verte, ahora te ve desde atrás. Recuerdo una etapa en la que mi progreso nació del dolor. No como venganza, sino como refugio. Decidí estudiar más, cuidar mi cuerpo, ordenar mis hábitos, trabajar con disciplina. No lo anuncié, no lo publiqué como mensaje oculto. Lo hice porque quedarme estancado dolía más que crecer solo, y con el tiempo entendí que el avance auténtico no necesita testigos, necesita coherencia. Enfocarte en tu desarrollo es elegirte sin pedir permiso. Es levantarte temprano aunque nadie aplauda. Es decir que no a lo que te distrae de tu propósito. Es invertir en ti cuando nadie más lo hace. Cuando creces así, tu energía cambia. Ya no persigues atención, la traes. Ya no explicas tu valor, lo encarnas. Y eso confronta, porque obliga al otro a preguntarse por qué no estuvo a la altura. Celebrar tus logros en silencio no es esconderte, es protegerte. El silencio cuida lo que están haciendo. No todo triunfo necesita audiencia, algunos necesitan raíces. Cuando celebras sin ruido, evitas que tu avance se contamine de ego o revancha. Porque crecer para demostrar algo te encadena al pasado, pero crecer por amor propio te libera del todo. No uses tu avance como venganza, porque la venganza aún te ata. El verdadero progreso ocurre cuando ya no necesitas que el otro se arrepienta. Ocurre cuando tu felicidad no depende de que alguien note lo que perdió. Yo aprendí que el crecimiento más poderoso es aquel que sucede incluso si nadie regresa, incluso si nadie pregunta, incluso si nadie valida. Porque crecer también implica soltar la necesidad de reconocimiento externo y reconciliarte con tus procesos internos. Implica aceptar que algunas personas no te acompañan hasta el final, no por maldad, sino por límite. Cuando entiendes eso, tu avance se vuelve limpio, sin rencor, sin prisa. Aprendes a agradecer lo aprendido, a honrar lo vivido y a seguir caminando ligero, sabiendo que el progreso auténtico siempre cobra un precio, pero también entrega una libertad que nadie puede quitarte cuando eliges crecer, incluso cuando nadie lo entiende, respeta ni celebra jamás de verdad. Verte avanzar sin ella no es un mensaje para que vuelva, es una declaración interna de respeto propio. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que el caos no siempre viene del mundo, muchas veces nace de cómo reaccionamos ante él. La serenidad, en cambio, no grita, no se impone, no amenaza, simplemente está. Y esa calma, cuando aparece donde antes había tormenta, desarma. Desarma porque rompe el patrón que el otro esperaba. La mente humana se acostumbra a ciertas reacciones, a ciertos estallidos, a ciertas explicaciones cargadas de emoción. Cuando eso desaparece y en su lugar hay paz, algo interno se desajusta.
Nada desconcierta más que alguien que ya no reacciona como antes. Cuando eliges la serenidad, no estás siendo indiferente, estás siendo consciente. La mente del otro entra en conflicto porque pierde el control del guión. Ya no sabe qué tecla presionar para obtener una respuesta emocional. Ya no puede provocarte con facilidad. Y esa ausencia de reacción es una respuesta mucho más profunda que cualquier discusión ganada. Controlar los impulsos no significa reprimirte, significa gobernarte. Yo tuve que aprenderlo a la fuerza. Durante años confundí intensidad con honestidad, reacción con valentía. Creía que decir todo en el momento exacto me hacía auténtico, hasta que entendí que muchas palabras dichas desde la herida solo amplifican el caos. Respirar antes de hablar fue uno de los actos más difíciles y más transformadores de mi vida. En ese silencio breve descubrí que no todo merece respuesta inmediata y que muchas batallas se ganan no entrando en ellas. Hablar solo cuando es necesario es un acto de respeto propio. No todo pensamiento necesita voz, no toda emoción necesita explicación. Cuando reduces tus palabras, aumentas su peso. La serenidad comunica seguridad y la seguridad intimida más que cualquier reclamo. He visto cómo una respuesta breve, clara y calmada genera más impacto que horas de discusión, porque la calma no busca convencer, simplemente se sostiene. Priorizar tu estabilidad emocional es dejar de poner tu paz en manos ajenas. Es entender que nadie debería tener tanto poder sobre tu estado interno. Yo aprendí que cuando proteges tu equilibrio, empiezas a tomar decisiones distintas. Ya no reaccionas desde el miedo a perder, sino desde la claridad de saber quién eres. Y esa claridad se siente, incluso cuando no dices nada. La paz reemplazando el caos no es frialdad, es madurez. Es poder sentir profundamente sin desbordarte. Es reconocer que hay personas que se alimentan del conflicto porque el conflicto les da control. Cuando tú sales de ese juego, el sistema se rompe. No porque ganes, sino porque ya no juegas. He visto cómo la serenidad incomoda a quien esperaba drama, porque obliga a mirarse, obliga a asumir responsabilidades que antes se escondían detrás de tu reacción. Cuando ya no explotas, el otro no puede justificar su conducta diciendo que tú eres el problema. Y esa verdad, dicha sin palabras, pesa. Elegir la paz no es rendirse, es elevarte. Es decidir que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en caos repetido. Es entender que tu bienestar no es negociable. Y cuando la calma se vuelve tu respuesta habitual, no solo transformas la dinámica con los demás, transformas la relación contigo mismo. Porque cuando tu paz reemplaza el caos, no solo sanas tú, también dejas claro que ya no cualquiera puede entrar y sacudir tu mundo. Hubo una etapa en mi vida en la que entendí que lo más peligroso que puedes hacerle a tu propio valor es volverte predecible. No porque la estabilidad sea mala, sino porque cuando alguien siente que ya te tiene descifrado, empieza a tratarte como algo garantizado, y lo garantizado, aunque duela aceptarlo, se subestima. La mente humana no cuida lo que cree seguro para siempre. Se relaja, se acomoda, baja la guardia, y ahí, sin darte cuenta, empiezas a perder impacto. Dejar de ser predecible no es jugar juegos ni manipular, es recuperar tu individualidad. Es volver a ser una persona completa, no una respuesta automática. Cuando siempre reaccionas igual, cuando siempre estás disponible, cuando siempre explicas, cuando siempre perdonas sin cambios reales, le enseñas al otro cómo tratarte, no con palabras, sino con hábitos. Y esos hábitos se convierten en permisos silenciosos. Romper patrones genera conciencia porque despierta. La mente se da cuenta cuando algo ya no funciona como antes, cuando ya no estás a la misma hora, cuando ya no respondes con la misma rapidez, cuando ya no actúas desde la misma necesidad, no porque estés castigando, sino porque estás viviendo. Y esa diferencia, aunque no se diga, se siente. Cambiar rutinas de disponibilidad fue una de las decisiones más incómodas que tomé. No porque no tuviera tiempo, sino porque estaba acostumbrado a estar siempre ahí. Y descubrí algo poderoso.
Cuando dejé de ajustar mi vida alrededor de alguien más, no perdí conexión, gané respeto. La gente empieza a valorar cuando entiende que tu tiempo no es infinito, que tu atención no es automática, que tu presencia es una elección. No responder siempre igual es un acto de conciencia emocional. No significa ser frío ni distante, significa ser auténtico. Hay días en los que hablar no suma. Hay momentos en los que el silencio es más honesto que una respuesta forzada. Cuando dejas de reaccionar desde el hábito y empiezas a responder desde la claridad, tu energía cambia y el otro lo nota, aunque no sepa explicarlo. Recuperar tu individualidad es volver a habitarte. Es recordar que antes de esa persona ya eras alguien con ideas, sueños, silencios y tiempos propios. Yo tuve que preguntarme en un momento difícil, ¿qué partes de mí apagué para sostener esta dinámica? Y la respuesta dolió, pero liberó, porque entendí que nadie puede valorar lo que tú mismo abandonas. La imprevisibilidad sana no genera miedo, genera presencia. Obliga al otro a mirarte de nuevo, no desde la costumbre, sino desde la curiosidad. Ya no saben exactamente cómo reaccionarás, porque ahora reaccionas desde el respeto propio, no desde la necesidad de agradar. Y cuando eso sucede, la dinámica cambia, no por manipulación, sino por equilibrio. Dejar de ser predecible también te devuelve poder interno. Ya no vives esperando el próximo mensaje, la próxima reacción, la próxima validación. Vives tu vida. Y quien quiera estar en ella tendrá que adaptarse a tu ritmo, no al revés. Eso no es egoísmo, es madurez. Porque cuando recuperas tu individualidad, cuando rompes patrones que te hacían pequeño, cuando ya no estás garantizado, sucede algo inevitable. Quien no te valoró empieza a sentir tu ausencia emocional, incluso cuando está cerca. Y ahí entiende, quizá demasiado tarde, que lo que parecía seguro nunca lo fue, solo era alguien que se estaba olvidando de sí mismo. Aprendí que la dignidad no grita, no suplica, no se explica, simplemente se sostiene, incluso cuando duele, incluso cuando tiemblas por dentro, incluso cuando el silencio pesa más que cualquier discusión. Porque la dignidad no busca ganar al otro, busca no perderte a ti cuando eliges respetarte sin testigos externos. Descubrí que la dignidad duele más que cualquier reproche porque no humilla, no acusa y no persigue. Simplemente cambia el lugar desde donde te relacionas, y cuando dejas de tolerar lo que antes aceptabas, el otro siente que algo fundamental ya no está disponible y su poder emocional se reacomoda. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que permitir migajas emocionales no era amor, era miedo. Y el miedo siempre cobra intereses altos, porque cada concesión sin respeto te aleja un poco más de tu centro y enseña al otro cómo tratarte cuando callas, cedes y justificas. La estrategia nunca fue confrontar ni reclamar. Fue redefinir el valor desde límites claros, porque cuando estableces fronteras sin violencia, sin amenazas y sin drama, la mente del otro entiende que ya no puede cruzar sin consecuencias, aunque no digas una sola palabra, y eso reordena dinámicas emocionales profundas, reales. Establecer límites claros no fue fácil, porque implicó decir no donde antes decía sí, retirarme donde antes insistía y sostener decisiones incómodas, entendiendo que el amor propio no se negocia y que respetarte incluso en silencio es una forma elevada de amor que pocos comprenden, pero todos sienten tarde o no. Aceptar migajas emocionales cambió mis relaciones, porque dejó de haber espacio para la manipulación sutil, para la culpa disfrazada de cariño y para la costumbre cómoda. Y aunque algunos se fueron, los que se quedaron aprendieron a tratarme con respeto real, constante, consciente y sin condiciones ocultas nunca más. Respetarte incluso en el silencio significa no correr a explicarte, no perseguir validación y no traicionarte para sostener vínculos, porque el silencio digno no castiga, revela. Y en esa revelación el otro enfrenta la verdad de cómo te estaba valorando cuando decides no mendigar atención ni respeto emocional. Jamás más. Aprendí que la dignidad intacta no endurece el corazón, lo ordena.
Y desde ese orden empiezas a elegir mejor, a quedarte donde hay reciprocidad y a irte donde hay indiferencia, sin escándalos, sin reproches y sin la necesidad de demostrar nada, porque tu coherencia ya habla por ti sola siempre. Cuando alguien deja de tolerar lo intolerable, algo se rompe en la dinámica, pero no es el amor, es la ilusión de control, y esa ruptura duele porque obliga al otro a mirarse sin el beneficio de tu comprensión infinita que antes sostenía todo, aunque te doliera profundamente por dentro. Cuida tu dignidad como se cuida un fuego sagrado, porque el día que dejas de regalarte a quien no te valora, no pierdes a nadie, te recuperas a ti, y desde ahí solo se quedan quienes entienden que amarte requiere respeto, presencia y verdad plena, firme, consciente, libre, siempre adelante. Aprendí que el amor no se mendiga el día que entendí que perseguir atención no es demostrar interés, es enseñar carencia. Y cuando alguien percibe carencia, deja de valorar porque cree que siempre habrá alguien dispuesto a esperar, insistir y ceder sin condiciones ni respeto. Cuando decides no competir por atención, algo cambia en la dinámica interna del otro, porque ya no te ve como alguien que lucha por ser elegida, sino como alguien que se elige, y eso descoloca, porque el poder emocional se mueve hacia quien puede irse sin resentimiento ni amenaza. Hubo relaciones donde yo reclamaba prioridad creyendo que eso era honestidad, hasta que entendí que reclamar presencia es confesar ausencia de valor percibido y que nadie aprecia lo que se le exige, solo respeta lo que se sostiene con límites claros y coherencia constante. La estrategia nunca fue hacerme la fuerte ni fingir indiferencia. Fue dejar de perseguir respuestas, porque cuando persigues explicaciones, entregas control, y cuando te detienes, obligas al otro a decidir desde su voluntad real, no desde tu insistencia emocional cansada. No reclamar prioridad fue un acto de amor propio incómodo, porque implicó aceptar que si tengo que pedir mi lugar, ese lugar no existe. Y quedarme ahí solo prolonga una dinámica donde siempre estoy compitiendo contra el mundo por migajas de atención. Elegir retirarme antes de rogar no fue huir, fue respetarme, fue entender que el amor no se ruega, porque cuando lo haces te colocas abajo, y desde abajo no se construye vínculo, se construye dependencia. Y la dependencia siempre termina cobrando factura. Cuando dejé de competir, descubrí algo poderoso. La mente del otro empieza a preguntarse: ¿por qué ya no luchas? ¿Por qué no insistes? ¿Por qué no reclamas? Y esas preguntas pesan más que cualquier discurso emocional que antes repetía sin ser escuchada. No perseguir respuestas también me enseñó a escuchar acciones, porque quien quiere estar no necesita ser empujado, y quien duda no merece que sacrifiques tu dignidad para convencerlo de algo que solo nace cuando hay voluntad auténtica. La calma que llega cuando dejas de mendigar atención es profunda, porque ya no estás pendiente del mensaje, del gesto o del silencio ajeno. Estás presente en tu vida, y esa presencia se vuelve atractiva porque no necesita testigos ni aprobación constante. No competir por atención no es desamor, es madurez. Es decir, prefiero estar sola que mal acompañada, prefiero mi paz que tu confusión. Y desde ahí el otro entiende que ya no tiene garantizado tu tiempo ni tu energía emocional. Cuando te retiras antes de rogar, no castigas a nadie, te liberas. Y esa libertad duele a quien se acostumbró a tu disponibilidad infinita, porque ahora tiene que enfrentarse a la posibilidad real de perderte sin drama ni pelea. Yo mismo comprobé que cuando dejé de rogar, recuperé mi voz interna, mis decisiones y mi paz, y entendí que quien se queda por elección cuida, y quien solo estaba por comodidad se marcha sin explicaciones, revelando verdades que antes no quería ver ni aceptar, aprender, soltar, crecer, avanzar, sanar, elegir, vivir. Recuerda esto: el amor que vale la pena no se persigue, se encuentra cuando caminas erguida, y quien tenga miedo de perderte será quien entienda que tu presencia es un privilegio, no un derecho automático.
Aprendí que pocas cosas confrontan más que la coherencia, porque las palabras pueden seducir, prometer y tranquilizar, pero solo las acciones sostienen el respeto. Y cuando lo que dices y lo que haces caminan en direcciones distintas, la mente del otro deja de tomarte en serio, aunque diga que te ama. La incoherencia no siempre es evidente. A veces se disfraza de buenas intenciones, de miedo a perder, de querer evitar conflictos, pero cada vez que dices ya no voy a permitir esto y lo permites, le enseñas al otro que tus límites son negociables y que tus palabras no tienen peso real. Yo mismo tuve que mirarme con honestidad y aceptar cuántas veces amenacé con irme sin hacerlo, cuántas veces advertí consecuencias que nunca llegaron creyendo que eso era comunicación, cuando en realidad era una forma elegante de rogar que el otro cambiara sin que yo tuviera que sostener decisiones incómodas. La estrategia de la coherencia no busca castigar ni manipular, busca alinear tu interior con tu exterior, porque cuando cumples lo que dices, incluso cuando duele, el impacto es profundo, ya que el otro entiende que no hablas por impulso, sino desde convicción. Honrar tu palabra significa cumplirte primero a ti, no al otro, y eso implica hacer lo que dijiste que harías aunque nadie esté mirando, aunque el otro no reaccione como esperabas. Y aunque implique perder algo que te costó soltar, sostener tus decisiones es un acto de madurez emocional. Porque no todas las decisiones generan alivio inmediato, algunas generan vacío, silencio y duda, pero ese vacío es temporal, mientras que la pérdida de respeto por incoherencia deja heridas profundas y patrones que se repiten. Cuando dejas de amenazar con irte si no lo harás, recuperas tu credibilidad emocional, porque las amenazas vacías desgastan, confunden y terminan volviéndose ruido, y nadie respeta el ruido constante. Solo la acción clara y sostenida en el tiempo. Recuerdo una etapa de mi vida donde decía hasta aquí llegué, y al día siguiente seguía ahí, y cada repetición me hacía sentir más pequeño por dentro, hasta que entendí que no era el otro quien me estaba faltando al respeto, era yo quien estaba rompiendo acuerdos conmigo mismo. La coherencia también libera, porque ya no necesitas explicar tanto, justificarte ni convencer. Tus actos hablan por ti, y cuando alguien ve que haces lo que dices, incluso si no le gusta, empieza a mirarte desde otro lugar, con más cuidado y más respeto. No se trata de rigidez ni de frialdad, se trata de integridad, de ser la misma persona cuando amas, cuando te decepcionas y cuando decides irte. Porque la mente humana confía en quien no se contradice constantemente para agradar o evitar conflictos. Cuando sostienes tus decisiones, algunos se alejan. Y eso duele, pero los que se quedan lo hacen desde un lugar más sano, porque entienden que contigo no se juega, no porque seas dura, sino porque eres clara y coherente. La coherencia no grita, no persigue, no dramatiza, simplemente actúa, y en ese actuar constante construyes un respeto que no depende del estado de ánimo del otro, sino de tu capacidad de honrarte sin negociar tu dignidad. Si hoy quieres que alguien te valore de verdad, empieza por cumplirte, porque el día que tus palabras y tus acciones se alinean, ya no necesitas pedir respeto, lo emanas, y quien no esté dispuesto a tratarte a la altura de tu coherencia simplemente no podrá quedarse. Hay un poder silencioso que pocos comprenden, y es el silencio que llega después de haberlo dado todo. Cuando una mujer se entrega con sinceridad, con pasión, con cuidado, y luego decide no insistir, no reclamar, no perseguir, ese silencio empieza a pesar más que cualquier reproche, porque lo que la mente humana recuerda con más fuerza no es lo resuelto, sino lo inconcluso. La ausencia de palabras después de entrega genera un eco emocional que obliga al otro a enfrentar lo que no supo valorar en su momento. No se trata de jugar ni de manipular, se trata de permitir que la experiencia que compartieron tenga su propio peso. Cuando decides no reabrir conversaciones cerradas, dejas que los recuerdos, las emociones y los gestos que alguna vez compartieron hagan su trabajo en la mente del otro.
Cada momento vivido, cada palabra dicha, cada gesto significativo encuentra espacio en la memoria y empieza a ocupar un lugar que no se llena con explicaciones tardías ni justificaciones. El silencio se convierte en un espejo que refleja lo que se perdió por no valorar, y el otro se enfrenta a la verdad que antes ignoraba. Evitar explicaciones tardías es clave. Cuando intentamos aclarar después de haber dado todo, a veces diluimos nuestro propio valor, transformando lo que fue poderoso en un intento de suavizar o justificar el pasado. La verdadera fuerza está en aceptar que hiciste lo que pudiste, que entregaste lo mejor de ti y que ahora tu tranquilidad y tu dignidad no dependen de su reconocimiento. Ese silencio no es vacío, es presencia contenida, es la manera más elegante de demostrar que tu energía no se mendiga. Permitir que el vacío hable también implica caminar con confianza hacia tu propia vida. Cada día que inviertes en ti mismo, en tu crecimiento, en tu paz, fortalece esa huella que dejaste y que el otro empieza a percibir como irreemplazable. Mientras tú avanzas sin buscar disculpas ni explicaciones, el otro se enfrenta a su propia conciencia y a la certeza de que algo valioso se fue y no regresará igual. El silencio después de la entrega es una lección invisible pero imborrable. Enseña sin palabras, demuestra sin confrontación y deja que la memoria haga justicia. Cuando dejas de rogar, cuando permites que la ausencia hable, tu valor se eleva y lo que antes era dado por sentado se convierte en un espacio que nadie puede llenar. La verdadera fuerza está en callar con dignidad y dejar que la vida, tu vida, hable por ti. Elegirte a ti mismo es quizás uno de los actos más poderosos y confrontantes que existen. Cuando una mujer decide que su prioridad no depende de la validación de nadie, que su tiempo, su energía y su corazón se invierten primero en su propio crecimiento y bienestar, algo profundo cambia en la dinámica de cualquier relación. Ya no eres una opción más. Alguien que puede ser reemplazado o ignorado, te conviertes en una prioridad y esa claridad de propósito es imposible de ignorar. Elegirte no significa egoísmo, significa respeto por ti misma y por tu propia vida. Significa que tus metas, tus pasiones y tu felicidad no están en pausa esperando la aprobación de otra persona. Cada decisión que tomas desde tu amor propio envía un mensaje poderoso. Tu valor no se negocia y tu presencia no se mendiga. Esta elección transforma la percepción del otro sin que tengas que decir una palabra. Él empieza a comprender a través de tu coherencia y tu independencia que perderte no es una posibilidad trivial. Invertir en ti mismo se refleja en todos los aspectos de tu vida. Desde tu desarrollo personal, tu bienestar emocional, hasta tus hobbies, tus estudios o tu carrera. Cada acción que realizas desde la intención de crecer y cuidarte te fortalece y te hace más magnética. No es una estrategia de manipulación, sino un reflejo genuino de que tu vida no depende de nadie más para ser plena. Decidir desde el amor propio implica establecer límites claros y mantenerlos con firmeza. No ceder ante presiones externas, ni postergar tus sueños por la necesidad de agradar o complacer. Cada límite respetado refuerza tu dignidad y esa dignidad es lo que despierta conciencia en quien no supo valorarte. Ya no hay necesidad de reproches, de explicaciones ni de urgencias. El simple hecho de verte priorizarte crea un impacto silencioso, profundo y transformador. No postergar tu vida por nadie significa vivir con autenticidad y urgencia. Significa reconocer que el tiempo es tu recurso más valioso y que ninguna relación justifica sacrificar tu crecimiento, tu paz o tu felicidad. Mientras tú avanzas, inviertes en ti y te eliges con convicción, el otro se enfrenta a la realidad de que perderte sería su pérdida más significativa. Elegirte a ti misma es, en definitiva, el acto más liberador y poderoso que existe. Es la demostración tangible de que tu valor no depende de la aprobación externa y que tu vida tiene un ritmo propio. Cuando decides ser tu prioridad, todo lo demás empieza a alinearse. Y quienes no supieron valorarte comienzan a comprender, a través de tu independencia y coherencia, la magnitud de lo que dejaron ir. Entender que no perdiste nada es quizás la lección más liberadora y transformadora que alguien puede aprender.
Muchas veces creemos que al alejar a alguien que no nos valora, estamos perdiendo algo valioso, cuando en realidad lo que hemos perdido es solo la ilusión de algo que nunca estuvo destinado a respetarnos o apreciarnos. La realidad es que quien no valora enseña de manera inevitable cuáles son los límites de lo que estamos dispuestos a tolerar y qué no debemos aceptar jamás. Esta comprensión cambia por completo la perspectiva y nos permite recuperar un poder que estaba en manos del otro, el poder de nuestra propia autoestima y nuestra tranquilidad emocional. No intentar convencer ni rogar es un acto de liberación. Cada intento de justificar, explicar o exigir atención nos coloca en una posición de vulnerabilidad que el otro puede aprovechar, mientras que al soltar, al decidir no suplicar, estamos devolviendo la narrativa a nuestro propio control. Esta es la verdadera fuerza, no en mantener lo que nunca fue nuestro, sino en reconocer que nuestra paz interior y nuestra dignidad son innegociables. Cada paso que damos desde esta postura, cada acción que hacemos sin resentimiento, refuerza nuestra autonomía y nos permite vivir desde la autenticidad, sin depender de la aprobación externa. Aceptar lo que fue significa mirar la relación, la situación o la persona desde la claridad y no desde el dolor. Significa entender que la experiencia nos enseñó algo indispensable. Nuestro valor no puede depender de alguien que no lo reconoce. Soltar sin resentimiento no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es la forma más elevada de demostrar que hemos aprendido, que no estamos atrapados en rencores y que nuestra vida sigue su curso con propósito y dirección. Recordar que perder a quien no nos valora no es pérdida. Es aceptar que cada experiencia que no nos respeta es en realidad un regalo disfrazado. Nos libera, nos fortalece y nos permite abrir espacio para lo que realmente merece nuestro tiempo, nuestro cariño y nuestra energía. La libertad de soltar, de dejar atrás lo que no nos hace bien, es la base para atraer relaciones y experiencias que sí estén alineadas con nuestro valor y nuestra autenticidad. Al final, la ausencia de alguien que no supo valorar se convierte en un testimonio de nuestro poder, nuestra dignidad y nuestra capacidad para elegirnos por encima de todo. Hoy quiero que se lleven algo muy claro. Nadie tiene el poder de hacer que te sientas menos, nadie tiene derecho a definir tu valor y nadie merece que tu paz dependa de su aprobación. Lo que más duele no es perder a quien no te valora, sino darte cuenta de cuánto tiempo dejaste que su indiferencia dictara tus emociones. La lección más poderosa que podemos aprender es que nuestro amor propio es la brújula que nunca falla y nuestra dignidad es la línea que nunca debemos cruzar. Cada acción que tomamos desde la calma, cada límite que establecemos sin culpa, cada decisión de elegirnos a nosotros mismos por encima de lo que no nos hace bien es un paso hacia la libertad. Al dejar de justificar lo que sentimos, al dejar de rogar atención, al aprender a retirarnos con serenidad, construimos un espacio interno donde la confianza y el respeto hacia nosotros mismos no dependen de nadie más. Y es en ese espacio donde verdaderamente florecemos. Hoy los invito a hacer un compromiso consigo mismos, a valorar su tiempo, su energía y su paz por encima de cualquier relación que no los honre. Empiecen a invertir en ustedes mismos, a priorizar sus sueños, a cuidar su mente, su cuerpo y su corazón. Aprendan a ver cada ausencia, cada indiferencia, no como un rechazo, sino como una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para alinearse con lo que realmente merece su amor. No se trata de vengarse, ni de manipular, ni de esperar reconocimiento. Se trata de recordar que la persona más importante en tu vida eres tú. Así que hoy, desde este momento, decidan elegirse, valorarse y caminar con la firmeza de quien sabe que perder a quien no los valora no es pérdida, sino liberación. La acción está en tus manos. Haz que tu vida, tu felicidad y tu paz sean innegociables.